Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. A continuación, estamos ya iniciando lo que es la catequesis del Santo Padre, con la lectura del texto litúrgico en italiano en estos momentos de la palabra según San Lucas. Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?" The Gospel of the Lord. Hemos escuchado la lectura en italiano, en francés y en inglés, y a continuación la escucharemos en alemán. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A continuación la escucharán en español. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor.
Para nuestros amigos que se acaban de conectar con Facebook Live, ha sido la lectura del libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, abrir-se-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Palavra da salvação. Después de escuchar el texto bíblico en portugués, lo escuchamos en árabe y será después en polaco. وقال يسوع لتلاميذه: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية، أو سأله بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn prosi o chleb, La lectura, el texto litúrgico por el cual se ha apoyado la catequesis del Papa, que estará hablando sobre la oración perseverante, es según el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Para nuestros amigos oyentes, también que nos están viendo también aquí en Facebook Live. Oto słowo pańskie. A continuación, el pontífice dará su catequesis dedicada a la oración. Hoy, miércoles 11 de noviembre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos las catequesis sobre la oración. Alguien me ha dicho, usted habla mucho sobre la oración. No es necesario. No es necesario, sí es necesario en cambio. Porque si no rezamos, no tendremos la fuerza para seguir adelante en la vida. La oración La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo la oración nos sirve para seguir adelante. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una oración continua. El ejemplo de Jesús. El diálogo constante con el Padre en el silencio, en el recogimiento. El diálogo constante con el Padre en el silencio, en el recogimiento, es el fulcro de toda su misión. Los evangelios nos cuentan también de sus exhortaciones a los discípulos para que recen con insistencia, sin cansarse. El catecismo recuerda las tres parábolas contenidas en el Evangelio de Lucas que subrayan esta característica de la oración.
La preghiera deve essere anzitutto tenace, La oración debe ser sobre todo tenaz, come il personaggio della parabola che, como el personaje de la parábola que, teniendo que acoger un huésped que llega de in piena imprevisto, notte, en mitad de va a la noche, bussare da un amico va a llamar a un e gli amigo y le chiede pide del pane. pan. L'amico risponde El no, amigo responde perché è già no, a letto, porque ma ya lui está en la insiste, cama. insiste, insiste, Pero él insiste e finché insiste non lo costringe hasta que no lo ad obliga a alzarsi alzarse e y a darle el pan. Una richiesta tenace. Es una solicitud tenaz. Ma Dio è più paziente Pero di Dios noi. es más paciente E que chi usa con nosotros. fede Y quien llama con e fe y perseveranza alla porta del perseverancia a suo la cuore puerta de su non corazón rimane deluso. no queda decepcionado. Dio sempre risponde. Dios siempre responde, siempre. Il nostro Padre Nuestro sa Padre bene sabe di cosa bien abbiamo qué bisogno. necesitamos. L'insistenza La insistencia no sirve para informarle o convencerle, ma serve a alimentare in sino noi para alimentar il en desiderio nosotros el deseo y la l'attesa. esperanza. La seconda parabola è quella della La vedova, segunda parábola che si es rivolge la al de la giudice viuda que perché se dirige al l'aiuti a juez ottenere para que le giustizia. ayude a obtener justicia. Questo giudice Este è juez corrotto. es corrupto. È un uomo senza Es scrupoli, un hombre sin escrúpulos. ma alla fine, Pero al final, esasperato exasperado por la insistencia de la si viuda, decide ad accontentarla decide complacerla e pensa, ma meglio che le y risolva piensa, il problema, mejor me la le tengo resuelvo addosso, el problema no porque la che tengo encima. continuamente venga a Está lamentarsi continuamente davanti a a me. lamentarse para resolver su Questa problema. parabola Esta ci parábola fa capire che nos la hace fede entender non que la è fe lo slancio no di es un el momento, impulso de un ma momento, una disposizione sino una coraggiosa disposición a valiente invocare Dio, a invocar a anche a Dios, discutere también a con Lui, discutir con Él, senza sin rassegnarsi resignarse davanti al male delante e del mal all'ingiustizia. y la injusticia. La terza parabola La tercera presenta un parábola fariseo e un presenta un pubblicano fariseo y un che vanno publicano al tempio a que pregare. van al templo a rezar. Il primo si rivolge a Dio El primero se dirige a vantandosi dei Dios suoi presumiendo de sus méritos. meriti. L'altro si sente El otro indegno se siente indigno, anche solo di entrare nel incluso solo santuario. por entrar en el santuario. Dio però non ascolta Pero Dios no la preghiera del escucha la primo, oración de los quella dei soberbios, superbi, mentre s'audisce mientras quella degli umili. escucha la de los humildes. Non c'è vera No hay preghiera verdadera senza oración spirito di umiltà. sin espíritu de humildad. È proprio l'umiltà Y es justo la quello che humildad ci porta a chiedere, a la que pregare. nos lleva a orar, a pedir. L'insegnamento del Vangelo La è enseñanza chiaro. del Evangelio es Si clara. deve pregare sempre, Se debe rezar siempre, anche también quando tutto cuando todo sembra vano, parece vano, quando Dio ci cuando appare Dios sordo e parece muto, sordo y e mudo ci pare di y perdere nos tempo. parece perder Anche tiempo. se il cielo si offusca, También si il el cielo se cristiano ofusca, non smette di el pregare. cristiano no deja de La rezar. sua orazione Su va di oración pari passo va a la con par fede. que la fe. E la fede Y la in tanti fe, giorni en della muchos nostra días de vita, nuestra vida, può sembrare un'illusione, puede parecer una fatica ilusión, sterile. un Ci cansancio sono dei estéril. momenti bui nella nostra vita. Hay Quindi la momentos fede oscuros en sembra nuestra vida. una illusione. Ma praticare la Necesitamos una preghiera ilusión, significa anche pero practicar accettare la questa oración fatica. significa también aceptar este Guarda, io cansancio. vado a pregare e non sento nulla. Pero si voy a rezar y no Mi siento sento nada, così, me siento col cuore asciutto, con col el cuore corazón secco, che non seco, so. Ma dobbiamo andare pero avanti tenemos que seguir con adelante, questa fatica, nei con momenti esta brutti, momenti fatiga, che non sentiamo nulla. con esos momentos en que Tanti no santi e sentimos sante nada. hanno sperimentato Muchos la santos y notte santas della han fede experimentado e la il noche silenzio de di la Dio. fe y el silencio de Dios. Quando noi bussiamo, Cuando Dio non risponde. tocamos y E dicen que questi no. santi Y estos sono stati santos perseveranti. han sido perseverantes. In queste notti della En fede, estas noches de la fe, chi prega non è mai solo. quien reza nunca está solo. Gesù infatti Jesús, de hecho, non è solo no testimone es solo e maestro di testigo y preghiera, maestro de è di oración. più. Es más, Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché Él noi nos possiamo acoge en su pregare in oración Lui e para que nosotros attraverso Lui. podamos rezar en Él y a través de Él. E questa è opera dello Spirito Santo. Y esto es obra del Espíritu Santo. È per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù. Es por esta razón que el San Evangelio nos Giovanni invita a rezar riporta al queste Padre en parole el del nombre de Signore. Jesús. San Juan escribe Qualunque estas cosa palabras del chiederete nel mio Señor. nome la farò, Y todo lo perché que il Padre pidáis sia en mi nombre, glorificato yo nel lo haré, Figlio. para que el Padre Catecismo sea glorificado spiega en el che la Hijo. certeza di essere El Catecismo esauditi explica que la nelle nostre certeza de ser suppliche escuchados è en nuestras fondata sulla peticiones preghiera di Gesù. se funda en la oración de Jesús. Essa donna le ali Esta
dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ruega en nosotros. Es aquel que nos conduce a orar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para seguir adelante buscando a Dios. Lo Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo afirmaba San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Es por esto que el cristiano que reza no teme nada. Se confía al Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como don y que ruega en nosotros y nos conduce a la oración. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos enseña a orar. Muchas gracias. Era la catéquesis. Très Saint-Père, les fidèles de langue française reliés par les moyens de communication sociale A continuación, sont heureux de los vous diferentes exprimer leurs monitores, a sentiments comenzar por el respectueux et en leur francés, dará el resumen de la vous assure catequesis de leur del Papa, prière seguido pour votre después personne de la et traducción pour de los votre saludos del ministère de pontífice. successeur de Pierre. Saludamos a todas las emisoras de À radio la y fin de televisión que nos han l'audience, nous retransmitido, chanterons le Notre Père en latin, que nos están retransmitiendo, en especial el Consejo Episcopal CELAM, que nos está escuchando a través del cross-posting en Facebook Live. aux personnes âgées, aux malades. También a Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, Setelmont TV Alicante, España, Popular Televisión de Cantabria, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Radio Paz de Miami, Santa Teresita, Radio Palm Beach en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston y Radio Misión Católica en la Savannah, Georgia en Estados Unidos, así como EWTN TV y ESNE Televisión siempre en Estados Unidos. L'insistance sert à alimenter en nous le désir En et su l'attente. catequesis dedicada a la oración La parabole de la perseverante, veuve et du juge inique el nous Papa ha fait dicho que comprendre Jesús ha que la dado foi est une ejemplo de una disposition oración courageuse continua, à invoquer practicada Dieu, con à perseverancia. discuter avec lui. El diálogo constante con el Padre en el silencio, en el recogimiento, es el fulcro de Dans la toda su parabole du misión. pharisien et du publicain, Los evangelios nos nous voyons cuentan qu'il n'y a también pas de de sus prière exhortaciones a los vraie sans un discípulos esprit d'humilité. para que recen con insistencia sin Selon l'enseignement de cansarse. l'Évangile, pratiquer la prière signifie El catecismo recuerda las tres parábolas contenidas en el Evangelio de Lucas que et le subrayan silence de Dieu esta et característica de la continuer à être oración. persévérant. Dans ces nuits de la foi, La oración debe ser sobre todo tenaz, como el personaje de la parábola, que teniendo que acoger un huésped que llega de imprevisto en mitad de la noche, va a llamar a un amigo y le pide pan. El amigo responde no, porque ya está en la cama, pero él insiste, insiste, hasta que no lo obliga a alzarse y a darle el pan.
Pero Dios es más paciente que nosotros, y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón, no queda decepcionado. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la espera. A continuación, el Papa dará sus saludos a los fieles de lengua francesa. Oggi in alcuni paesi si celebra la memoria di coloro che sono morti nelle guerre. Possa la nostra preghiera per tutte le vittime della violenza nel mondo incoraggiarsi ad essere strumenti di pace e di riconciliazione. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Hoy en día en algunos países se celebra la memoria de los que murieron en las guerras. Que nuestra oración por todas las víctimas de la violencia en el mundo nos anime a ser instrumentos de paz y reconciliación. Que Dios les bendiga. En efecto, hoy, 11 de noviembre de 1918, era el final de la Primera Guerra Mundial. La fecha recuerda la firma del armisticio de paz de Alemania. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you La their segunda sentiments parábola of que el Papa ha respect dicho en and su esteem. catequesis es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es un hombre sin escrúpulos, pero al final es un hombre corrupto, como dijo. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. That of the publican and the Pharisee at prayer in the temple, reveals that God responds to those who pray with humility. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También, si el cielo se ofusca, el cristiano no debe de rezar, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En este mes de noviembre rezamos especialmente por los seres queridos que nos han dejado y por todos los muertos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete de la vida eterna. Sobre vosotros y vuestras familias, invoco la alegría del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. A continuación, el monitor en alemán dará el resumen de la catequesis en su idioma. La catequesis del Papa que habla sobre la oración perseverante. Las tres parábolas, como dice el Papa, enseñan que se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar.
Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios y han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración, es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. En su catequesis el Papa recuerda las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración, dijo el Papa. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und seine Stimme in uns. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Come nei nostri rapporti interpersonali, così anche nella nostra preghiera sono importanti le parole. Grazie, per favore e scusa. Così entriamo in un sincero dialogo con il Signore e scopriamo che Dio è un Padre compassionevole, il quale ha sempre cura di noi. Egli vi riempia della sua grazia e vi doni la sua benedizione. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla alemana, así como en nuestras relaciones interpersonales, también en nuestra oración, las palabras gracias, por favor, perdón, son importantes. De esta manera entramos en un diálogo sincero con el Señor y descubrimos que Dios es un Padre compasivo que siempre nos cuida, que Él nos llene con su gracia y les dé su bendición. Erfülle euch mit seiner Gnade und schenke euch seinen Segen. A continuación, el monitor dará los saludos al Santo Padre, de todos los fieles que están escuchando. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración
necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa. A continuación, el monitor hablándole en lengua portuguesa está por dar el resumen de la catequesis del Santo Padre. En portugués, el Papa recibió el pasado lunes al Padre Macali, quien había estado secuestrado entre Níger y Mali por 2 años. Al entrevistar al Padre Pierluigi Macali, al final de la audiencia que tuvo con el Papa Francisco, expresó su grandísima emoción, que además dice que ha rezado con el Papa, le ha dicho que ha rezado por él durante mucho tiempo junto con toda la Iglesia. El encuentro con el pontífice tuvo lugar un mes después de la liberación del misionero en Mali. Hay gratitud e incredulidad ante el vicario de Cristo que se inclina para besar las manos del sacerdote. Después del abrazo con el Papa en la audiencia que tuvo lugar el 9 de noviembre en el Vaticano, el padre Pierluigi Macali, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, originario de Madignano, en la provincia de Cremona, y liberado el 8 de octubre, después de 2 años de prisión, repasa con Francisco lo que ha vivido y le confía su África, que ha quedado sin guía misionera. Este misionero de las periferias siente incredulidad y dificultad para expresar el don de amor recibido del Papa que toda la Iglesia ha llevado en su corazón, y también gracias al pedido del pontífice. Na oração de Jesus, que dá à oração do homem aquelas asas. En entrevista a Vatican News, el padre Macali dijo que fue un encuentro muy agradable. Me emocioné, sobre todo diciéndole al Papa lo que viví, también confiando a su oración, especialmente a las comunidades a las que iba y que ahora están sin presencia misionera y sin sacerdote desde hace más de 2 años. El padre Macali le dijo al Papa que tenga presente a la Iglesia de Níger en su oración. Dijo que el Santo Padre estuvo muy atento, me escuchó con mucha atención. También le dije un gran gracias por haber rezado por mí junto con la Iglesia y luego en el Ángelus del Día Mundial de los Misioneros, cuando quiso este aplauso de la plaza por mi liberación. Le di las gracias, dijo el padre Macali, y me respondió: nosotros te apoyamos a ti, pero tú apoyaste a la Iglesia. El padre Macali dijo que no tuvo palabras ante esto. Yo, dice un pequeño misionero, y él que me hablaba así, no tengo palabras. Fue el abrazo de un padre, este padre que llevo en la oración todos los días. Saluto e benedico con affetto gli ascoltatori di lingua portoghese, augurando che ciascuno sappia vivere e irradiare una grande fiducia nei disegni di salvezza e di beatitudine che il Padre del Cielo predispone per i suoi figli. Per Lui tutti vivono. Possa questa certezza esservi di conforto
in questo mese caratterizzato dall'orante ricordo e suffragio dei defunti. Continuate ad amarli nel Signore. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Y bendigo con afecto a los oyentes de lengua portuguesa, esperando que cada uno sepa vivir e irradiar una gran confianza en los designios de salvación y bienaventuranza que el Padre del Cielo prepara para sus hijos. Para Él todos viven. Que esta certeza sea un consuelo para vosotros en este mes marcado por el recuerdo orante en sufragio de los difuntos. Sigan amándolos en el Señor. Continuai a amá-los no Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Recordamos que en este día el Papa bendecirá la efigie de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que apareció en 1830 a la joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Un nuevo gesto de consuelo, esperanza y fe para la humanidad duramente golpeada por la crisis. Lo realiza el Papa en este día, bendiciendo la sagrada efigie de la Virgen de la Medalla Milagrosa, 190 años después de las apariciones a Santa Catalina Labouré. Estarán presentes el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Maverick, una pequeña delegación organizadora de la peregrinación de María que visita las comunidades de Italia con motivo de este aniversario. Los vicentinos, por su parte, en un comunicado para la ocasión, explican que la peregrinación cobra vida como camino de proclamación del amor misericordioso de Dios. En la difícil situación que vive el mundo a causa de la pandemia y las fuertes tensiones a nivel mundial. En el comunicado, la familia vicentina relata la historia de las apariciones de la Virgen María a partir de la noche del 18 al 19 de julio de 1830, cuando Catalina Labouré, una joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, vio a la Santísima Virgen con la que tuvo un largo encuentro. Entre las palabras de la Santísima Virgen, le decía: corren muy mal los tiempos, la desgracia va a caer sobre Francia, el trono será derribado, sacudirán al mundo entero infortunios de toda clase, pero venid a los pies de este altar, aquí se derramarán gracias sobre todos cuantos las pidan con confianza y fervor. Siempre he velado por vosotras. El 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré vio de nuevo a la Santísima Virgen con un pequeño globo terráqueo que representaba a la humanidad en sus manos. Contempló su belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una medalla. Gozarán de una protección muy especial de la Madre de Dios, le dijo. Hoy el mundo está profundamente inquieto, escriben los vicentinos. La pobreza se está extendiendo, acentuada aún más por la pandemia. Y es precisamente el 15 de noviembre próximo que vivirán la cuarta Jornada Mundial de los Pobres sobre el tema Tiende tu mano al pobre. Los vicentinos señalan que, inspirados por su carisma secular que les llama a servir a Dios en los pobres y con la iniciativa de la Virgen Peregrina, quieren recordar que aún hoy la Santísima Virgen sigue invitando a todos a los pies del altar y como peregrina. Saluto i fedeli di lingua araba. Una preghiera detta a Dio è quella che viene da una persona dal cuore puro. Il Signore non gradisce la preghiera dei malvagi, come dice il libro del profeta Isaia. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Una oración agradable a Dios es aquella que proviene de una persona con un corazón puro. Al Señor no le gusta la oración de los malvados, como dice el libro del profeta Isaías.
Cuando extendéis las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy jednoczą się z Recordamos, nami el domingo se vive la cuarta jornada mundial de los pobres sobre el tema Tiende tu mano al pobre. El Papa Francisco en su mensaje para ese día escribe: este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad, la pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Naleganie nie służy informowaniu i przekonywaniu go, lecz umocnieniu w nas pragnienia i oczekiwania. Przypowieści o natrętnym przyjacielu, o wdowie szukającej pomocy u sędziego, o faryzeuszu i celniku w świątyni pokazują, że kto puka do drzwi Bożego serca z wiarą i wytrwałością, nie będzie zawiedziony. Że wiara nie jest porywem chwili, ale mężną predyspozycją. Recordemos que en estos días el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, se encuentra en un empeoramiento de las condiciones de salud debido a que él está padeciendo el COVID-19. Ha sido ingresado en el hospital de Perugia hace 10 días y tras complicaciones, entre el 2 y el 3 de noviembre fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Tras un cambio en los parámetros vitales, el cardenal, confirmado hace una semana por los médicos, es vigilante y cooperativo. Ha pedido que se le acompañe con las oraciones y no solamente lo están acompañando todos los obispos italianos, sino que vienen también oraciones de todo el mundo. Jan przytacza następujące słowa Pana. O cokolwiek prosić En particular, el cardenal había pedido que invocaran al beato Carlo Acutis, al venerable Vittorio Trancanelli y al siervo de Dios Giampiero Morettini. Las diócesis de Florencia y Venecia también piden a los fieles que recen por el presidente de la SHEI. El patriarca de Venecia, Monseñor Francesco Moraglia, lo confía al cuidado maternal de Nuestra Señora de la Salud. El arzobispo de Florencia, el cardenal Giuseppe Vettori, también pide rezar por los que sufren en estos días a causa del COVID. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi in Polonia si celebra la festa nazionale dell'indipendenza. Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale, viene in mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani. Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri. Signore benedica tutti i polacchi donando pace e prosperità. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy en Polonia celebramos el Día Nacional de la Independencia, ocurrida el 11 de noviembre de 1918. Al agradecer al Señor de la historia el don de la libertad nacional y personal, nos viene a la mente lo que San Juan Pablo II enseñó a los jóvenes. Ser verdaderamente libre no significa hacer todo lo que me gusta o lo que quiero hacer. Ser verdaderamente libre es usar la libertad para lo que es verdaderamente bueno. Ser verdaderamente libre es ser un hombre de buena conciencia, ser responsable,
ser un hombre para los demás. Que el Señor bendiga a todos los polacos dándoles paz y prosperidad. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati en sintonía de attraverso i Vatican mezzi di Media y Radio comunicazione Vaticano, desiderano transmitiendo esprimerle sincera desde la fedeltà Biblioteca e del filiale Palacio affetto. Apostólico hoy miércoles Pregano per 11 tutte le de noviembre. intenzioni del suo universale Saludamos a los que nos ministero acompañan a través de radio, televisión e apostolico. A internet, conclusione di questa udienza así como a través del reciteremo la portal preghiera del Vatican Padre News y nostro a quien in nos está latino, viendo a través de terminata la live quale Facebook il Santo y a las Padre emisoras de impartirà la radio y benedizione televisión que nos apostolica, in retransmiten, modo speciale ai bambini, al agli Consejo anziani Episcopal e CELAM, a la Radio María en Chile, entre otras. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa. Ayer ha sido publicado el reporte sobre el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. Renuevo mi cercanía a las víctimas de todo abuso y al compromiso de la Iglesia para erradicar este mal. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy la liturgia celebra la memoria de San Martín, obispo de Tours. Este gran pastor de la Iglesia antigua se distinguió por su caridad evangélica hacia los pobres y marginados. Que su ejemplo enseña a todos a ser cada vez más valientes en la fe y generosos en la caridad. Finalmente, mis pensamientos se dirigen, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y los recién casados. Que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y los sostenga especialmente en tiempos de dificultad. A continuación, el rezo del Padre Nuestro, seguido de la bendición del Papa Francisco. Pater noster, qui es in celi, sanctificat nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et non te inducas in tentationem, ma exilia nos male. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Era la catequesis del Santo Padre dedicada a la oración perseverante en este miércoles 11 de noviembre, en el cual el llamamiento del pontífice ha recordado el reporte que ha sido publicado ayer sobre el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. Un renuevo, dijo el Papa, mi cercanía a las víctimas de todo abuso y al compromiso de la Iglesia para erradicar este mal. Hubo unos segundos de silencio también del pontífice en el cual se puede pudo expresar su dolor ante esta situación que ha vivido la Iglesia. Y hasta aquí nosotros, amigos oyentes, nos despedimos. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican Media y Radio Vaticano. Hasta la próxima.